Dans un monde magique où tout est possible, nous sommes jeunes et libres, courant après l'invisible. Les devoirs nous appellent, mais l'âme rêve, cherche sa paix. Un bras de plus et tu voleras, le destin est ce que tu créeras. Avec les rêves de ton cœur, nous construisons notre chanson. Ce monde magique, nous sommes ce que nous voulons. Les rêves et les devoirs dansent, tandis que le vent nous embrasse. Nous serons libres, nous serons grands, dans un monde où l'âme s'étend. A los 15 años, el mundo es nuestro. Fanfic de Babette Tambert y Patricia Pera. Narración: Leire Zabal y Marco Reggio. Senderos del Arte. El Museo Británico tenía su encanto, no lo voy a negar. Todo estaba lleno de historia, pero después de un rato, caminar entre vitrinas y esculturas comenzaba a sentirse como un peso, algo que nos alejaba de lo que realmente queríamos hacer. Mientras el resto del grupo de alumnas se alejaba con las monjas, nosotras tres, Caroline, Patri y yo, intercambiábamos miradas como quien planea algo prohibido, pero necesario. Sabíamos que quedarnos allí no era una opción. Caroline fue la primera en hablar, como siempre. ¿Están listas? Patri solo sonrió, con esa chispa en los ojos que anunciaba alguna travesura. Bueno, no pude evitar dudar por un segundo. ¿De verdad íbamos a hacerlo? Pero entonces la sensación de libertad me llenó. Claro que íbamos a hacerlo. Nos escabullimos del museo en el momento justo, pasando por una puerta lateral que parecía haber sido diseñada para fugas como esta. Russell Square estaba a unas pocas calles, un jardín lleno de vida donde sabíamos que encontraríamos algo diferente. Al llegar, el bullicio nos recibió. Grupos de estudiantes universitarios esparcidos por el césped, algunos con libros, otros con cámaras, y muchos inmersos en conversaciones que parecían interesantes desde lejos. Esa tarde no imaginábamos cuáles serían esos senderos que nos llevarían al arte. Caroline fue la primera en desaparecer. Ni bien puso un pie en el parque, vio a un chico alto de cabello rubio y se acercó a él, como si lo conociera de toda la vida. «Me las arreglo sola», dijo antes que alejarse sin mirar atrás. Así era ella, siempre tan impulsiva y segura de sí misma. Patri, en cambio, se quedó cerca. Noté que había puesto su atención en un chico que leía bajo un árbol. Él tenía ese aire tranquilo de quien disfruta de las palabras, y no tardó en llamarle la atención. Sabía que Patri encontraría a alguien con quien compartir esas ideas que siempre tenía en la cabeza. Me quedé un momento observando desde la distancia, antes de que algo me llamara la atención a mí. Sentada en un banco mientras Caroline se perdía entre sus conversaciones vanas y Patri entablaba una charla filosófica con el chico del árbol, me refugié en lo que siempre había sido mi escape, mi libreta de bocetos. Era un día soleado, pero las nubes londinenses filtraban la luz de una forma que hacía que todo pareciera un poco más suave, más tranquilo, perfecto para dibujar. Estaba pasando las páginas de mi libreta, admirando los trazos que había hecho, cuando de repente escuché el clic inconfundible de una cámara. Me giré. Vi a los dos chicos no muy lejos de mí. Ambos discutían sobre una toma fotográfica, señalando la luz que caía entre los árboles y cómo se reflejaba en el césped húmedo. Uno de ellos, el que llevaba la cámara al cuello, notó mi presencia.
Nos intercambiamos una sonrisa casual y sin pensarlo demasiado se acercó. ¿Qué estás dibujando? Me preguntó, señalando la libreta que tenía sobre mis rodillas. Dudé por un segundo, pero algo en su tono me dio la confianza suficiente para mostrarle mis bocetos. Siempre había sido algo que no compartía con cualquiera, pero la curiosidad que vi en sus ojos me hizo sentir que estaba bien mostrar mis dibujos. Es muy bello. Comentó, mientras pasaba las páginas con cuidado, observando cada detalle. Su amigo, que había estado tomando notas, se acercó también, mirando por encima de su hombro. ¿Cómo manejas la luz y las sombras? Me preguntó el chico de la cámara. Tus dibujos tienen mucha profundidad. Es increíble cómo juegas con la oscuridad contrastante con los puntos de luz. No pude evitar sonrojarme un poco. No estaba acostumbrada a recibir tantos elogios, y mucho menos de personas que parecían tan profesionales en lo que hacían. Entonces, uno de ellos llegó a un dibujo en particular. Mis dedos se tensaron ligeramente sobre la libreta, ya que sabía exactamente cuál era. Terry dibujado como Romeo. El chico se quedó en silencio un momento, admirando trazos más detallados del rostro del muchacho que había dibujado. Sus ojos recorrieron cada línea, desde el cabello despeinado hasta la expresión intensa que había intentado capturar. Pero esto es muy bueno. Dijo finalmente con un tono que no esperaba. Este dibujo tiene algo más. No es solo la técnica, es la historia que cuenta. Su amigo asintió con entusiasmo. Exacto. Mira, nosotros capturamos escenas reales. Dijo, levantando su cámara como si fuera un símbolo. Pero lo que tú haces aquí, esto es distinto. Es como si tus dibujos contaran algo mucho más profundo que lo que se ve a simple vista. Yo los miraba sin saber qué decir. Había dibujado a Terry tantas veces y en mi mente siempre había sido algo muy personal. Nunca había pensado que alguien más pudiera ver lo que yo veía en él. Este dibujo en particular, Continuó uno de los chicos, señalando a Terry. parece un cartel para una obra de teatro. Tienes esa intensidad. ¿Has pensado en ilustrar algo así? Mis ojos se abrieron más por la sorpresa. ¿Ilustrar un cartel? No, claro que no. Mis bocetos siempre habían sido algo privado, un reflejo de mis pensamientos y emociones, pero no algo para ser visto por otros, y mucho menos en algo tan grande como un cartel. Podrías ilustrar muchas cosas, no solo retratos. Dijo el otro chico todavía observando a Terry en mi libreta. Después de aquella conversación, algo en mí me hizo reflexionar. Tal vez mis dibujos no eran solo para mí. Tal vez había una manera de compartir esas historias, esas emociones con el mundo. Mientras yo me sumergía en esos pensamientos, Patri tenía una conversación muy diferente. Ella y el chico del árbol se habían enredado en una charla filosófica que parecía no tener fin. Desde donde estaba, alcanzaba a escuchar fragmentos de lo que decían. Hablaron del amor, del arte y de cómo el teatro, cómo la escritura puede capturar emociones que a veces ni las palabras pueden explicar. El amor no es solo algo que buscamos fuera de nosotros. Le dijo el chico. Es una confrontación con lo que llevamos dentro. Conocía esa mirada de Patri. Sabía que sus palabras, las que había escrito en su relato la noche anterior, estaban cobrando un nuevo significado para ella. Se veía absorbida por la conversación, encantada de encontrar a alguien que compartiera su visión del mundo, alguien que comprendiera el peso de sus ideas. Finalmente, cuando el sol ya empezaba a descender, nos reencontramos en el museo de Russell Square. Caroline apareció, radiante como siempre, aunque
No me contó nada de su aventura con el chico rubio. Patri, por su parte, parecía perdida en sus pensamientos, probablemente dándole vueltas a la conversación que había tenido. Y yo por primera vez en mucho tiempo sentí que mis dibujos no eran solo algo que hacía en secreto, eran parte de algo más grande. Al final de aquella aventura, todas habíamos descubierto algo nuevo sobre nosotras mismas. Quizá el museo no había sido lo nuestro, pero Londres, con su gente, sus jardines y su energía, nos había regalado un pequeño pedazo de libertad y autodescubrimiento, nuevos senderos. Para mí aquellas palabras de esos dos chicos resonaron en mi mente. Por un momento pensé en esas emociones que Patri plasmaba con palabras en sus escritos. Es Terry el que genera arte. Entonces imaginé que juntas esas expresiones podrían dar vida a una narrativa que resonara en lo más profundo del corazón. Era nada sin ti. Reflexionando con Marco. A los 15 años creemos que escapamos de las reglas, pero en realidad estamos corriendo hacia lo que somos. Este capítulo nos muestra que a veces los verdaderos descubrimientos no están en las vitrinas de un museo, sino en las calles que elegimos explorar, en una conversación inesperada o en la valentía de mostrar lo que llevamos dentro. En ese pequeño acto de fuga, esas chicas no solo rompieron una norma, rompieron el silencio de sus talentos, sus sueños y su deseo de conectar. El arte, ya sea dibujado, escrito o vivido, empieza así, con una chispa de libertad y el valor de compartir lo que parecía solo nuestro. Seguramente Terry querría escuchar decir a su amada: Dame a mi Romeo, y cuando yo muera, tómenlo y córtenlo en pequeñas estrellas, y así harán tan hermoso el rostro del cielo. porque a veces el arte que nace del alma ilumina más que cualquier estrella. Sigue la narración del fanfic de Patricia Pera y Babette Ambert en este canal.